Isaías capítulos 10 y capítulo 11. El capítulo 10 es una continuación del capítulo anterior. Desde Isaías 9:8 hasta los primeros 4 versos de este capítulo 10 es una sección donde Dios está profetizando juicio a través de Isaías y termina en cada parte con esta expresión: ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Versos del 1 al 4, como ya dije, continúa esa sección, y en los versos 1 y 2 se nos habla de un ay de los que dictan leyes injustas. El verso 2 dice: para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas. Es decir, los líderes y el pueblo de Israel eran simplemente injustos con los que eran débiles y no podían defenderse, y por eso venía juicio sobre el reino de Judá o de Israel. En el verso 4 dice: ni con todo esto ha cesado su furor. La frase que les decía hace un momento, ahí se vuelve a repetir. Es decir, que el juicio contra toda esta injusticia que había Israel, que todo este pecado que cometía Israel, el juicio no era suficiente. Todavía había más pecado que juzgar. Eso quiere decir, ni con todo esto ha cesado su furor. Terminando esa sección, de los versos 5 al 7, yo quiero que ponga atención en esta parte, porque una persona que no conoce esto que voy a explicar se puede confundir mucho. Ponga atención, de los versos 5 al 7, Isaías está profetizando que Dios va a usar al reino asirio para castigar a Israel. Ponga atención, Dios va a usar al reino asirio para castigar a Israel. El Señor reveló que usaría a Siria como instrumento de juicio contra Israel, Judá. Ahora, ¿qué pasa con Asiria entonces? ¿No eran justos? ¿Eran dignos instrumentos de Dios? ¿No eran malvados? Claro que no. Ellos eran hombres perversos, malvados, orgullosos, que se rebelaron contra Dios. Así que en este sentido, Dios estaba usando a Asiria en una misión, pero no porque Asiria estuviera haciendo la voluntad del Señor de una manera voluntaria, ¿no? No podemos decir, bueno, entonces Asiria estuvo bien en atacar, o sea, por eso Dios la usó. No, no, porque podemos caer luego en el error de que la gente que hace males, Dios así lo predeterminó, así Dios lo puso, y pues ni modo, la persona no es mala, ¿no? Sino que Dios así los usó. No, 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 eso no está diciendo Dios aquí. De hecho, en el versículo 7, del versículo 7 dice: sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones. Es decir, Asiria, en su propio pensamiento, en su propia decisión de desarraigar y cortar naciones, Dios está usando su propia maldad para hacer un juicio. Este patrón se repite en toda la Biblia. Por ejemplo, los hermanos de José pecaron contra Dios y contra José. Sin embargo, Dios usó eso para bien. Además, disciplinó a los hermanos de José, y Dios hizo sus propósitos. Saúl pecó contra David, pero Dios usó ese propósito y juzgó a Saúl. Judas pecó contra Jesús. Si no, después vamos a decir que Judas es un buen cristiano, ¿verdad? Porque hizo la voluntad de Dios. No, él en su corazón había maldad y pecó contra Dios. Sin embargo, Dios usó eso para un propósito bueno. Espero que haya quedado claro. No es de que todo esté predeterminado y entonces el hombre no es responsable. No somos responsables porque Dios nos usó para eso. No, Dios usa esa maldad que ya hay en nuestro corazón y lo convierte en un propósito que le dará gloria. Bueno, de los versos 8 al 19, Isaías habla de la arrogancia de Asiria. Ya ve, no que sea un instrumento honroso de Dios, no, no, eran hombres arrogantes y perversos. De los versos 20 al 27, Dios le dice a su pueblo que no tema a Asiria, porque hay esperanza. Dios va a preservar un remanente, todavía imagínense, va a preservar un remanente de Israel.
Y de los versos 33 al 34, el Señor promete que su juicio se va a extender a la gente de mayor posición. Por eso dice el verso 33, desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados. Esto se refiere a la gente, y los altos serán humillados. El Señor humillará a los orgullosos, y esto alcanza a Judá. Bueno, ese es el capítulo 10. El capítulo 11, vaya al capítulo 11. El capítulo 11 es muy esperanzador porque habla del Mesías. Es decir, después de toda esta profecía tan terrible, en el capítulo 11 Dios dice, verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Es decir, todos los árboles iban a ser cortados, ¿verdad? Bueno, con esa figura en mente, Isaías dice, pero así ese tronco cortado, ese tronco que parece muerto, de ahí va a salir una vara, un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Jesucristo. Él viene de la línea de David. Isaí es el padre de David, así que está hablando de Cristo Jesús. Verso 2 nos habla de ese espíritu del Mesías. Dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento. ¡Wow! Espíritu de temor de Jehová. De los versos 3 al 5 se nos habla del carácter perfecto del Mesías. Se nos habla del reinado del Mesías de los versos 6 al 9. Hay algo muy interesante en el verso 6 que dice que morará el lobo con el cordero. En el reino del Mesías, en el reino de Jesucristo, cuando reine Él sobre la tierra, habrá paz, tanta paz que los mismos animales, parece ser que no va a haber depredadores, parece ser que todos van a ser herbívoros, porque aquí la Biblia está profetizando esto, aunque si se entiende de manera literal. De los versos 10 al 12 se nos dice que el reino, la gloria del reino del Mesías va a traer al pueblo judío, y no tan solo al pueblo judío, sino a todos los pueblos. Será un nuevo éxodo en el reino del Mesías. Y de los versos 13 al 16 se nos habla de la paz del reino del Mesías también. El reinado del Mesías va a traer paz, que ya no habrá guerra entre las naciones. Los conflictos serán resueltos con justicia, rapidez, por el Mesías y su gobierno. Anhelamos eso. Ningún gobierno, ningún partido político, ningún hombre podrá lograrlo hasta que nuestro Señor Jesucristo reine sobre esta tierra, y está profetizado por el profeta Isaías. Así que esperamos, confiamos que se cumplirá.